un invierno interesante. ¿Hace frío en verano? Hace un poquito de frío, pero está muy agradable, muy lindo. Bueno, antes de empezar, Rosa, Luciana, Imelda, Esther y Luisa le quieren agradecer los plantines, gentileza de usted y de Viveros Morgan, ¿eh? Pero muy amables, esperamos que les vengan muy bien y que florezcan mucho. Fueron quienes se llevaron los distintos plantines la semana pasada. Bueno, perfecto. Tenemos ya algunos. ¿Quiere comenzar usted con un comentario y después vamos a algunas preguntas? Sí, que podemos empezar directamente a charlar. Bueno. Sabemos que estamos en plena época de plantación, que es lo que estamos viniendo comentando. Las preguntas de los otros días están relacionadas a lo que hay que plantar o a las problemáticas que puedan llegar a tener la planta. En esta época estamos haciendo prevención de enfermedades para no tenerlas después en primavera o no tener las consecuencias en primavera. Y en realidad lo que estamos haciendo ya es plantando. ¿Qué plantamos? Todo tipo de árboles, todo tipo de arbustos. Llamamos arbustos aquello que viene desde abajo, como que se arma desde abajo, y árbol lo que va a tener un tronco. El árbol lo tengo que seleccionar muy bien para no tener inconvenientes a futuro, y todo eso va a hacer que mi jardín pueda estar en perfectas condiciones. Si quiero poner arbustos que tengan mucho color, tengo que elegir variedades que me florezcan, tengan hojas rojas, o bien tengan algún detalle como pelotitas. O sea, en Rufino hay muchos crateus, por ejemplo, cotoneaster, piracanta, que le llamamos comúnmente fuegos de otoño, porque con los primeros fríos todos estos arbustos empiezan a tener unos frutitos colorados, fuertes, y son bien cálidos, y las tenemos y son muy rústicos. Los usamos para hacer cerco. Al crear un paisaje, un espacio, y cuando hablamos de paisaje hablamos de nuestro propio espacio, así sean 5 metros cuadrados, simplemente es nuestro lugar, es nuestro espacio donde lo tenemos que tener hermoso porque es el mayor tiempo que pasamos en él. Estas variedades van a hacer que yo en pleno invierno me pueda estar contenida, pueda estar en un lugar cálido, claro, en mi propio lugar. Son de muy bajo cuidado, son hojas perennes o semiperennes. Cuando hablamos de perennes es porque van a estar todo el año, y cuando hablamos de semiperennes es porque a veces se caen y a veces, se caen en poca cantidad, no se queda totalmente el arbusto desprotegido de hojas. Y cuando hablamos de semipersistentes es porque antes de ponerse colorados se van a caer y la coloración roja la va a tener, pero en poca cantidad de hojas, que a veces nos preguntan ¿por qué yo tengo uno que es muy parecido y tiene muy poca hoja y el de mi vecina tiene mucho? Bueno, porque son variedades distintas. A veces parece lo mismo, pero las variedades son distintas, y eso hay que tenerlo en cuenta también. En cuanto a huerta, es un momento muy interesante para poder tener ya preparada la tierra para ir trasplantando y plantando lo que yo quiera tener en primavera-verano. Y en cuanto a enredaderas, que es una de las variedades que ustedes por allí más consultan o más preguntan, es época de plantación de cualquier enredadera, tenga hojas o no las tenga. Y eso es muy interesante porque en este momento van a arraigarse muy bien, y en primavera-verano las voy a tener hermosas. Bueno, les voy a ir adelantando. Yo tengo preguntas, pero me gustaría que alguien le haga una pregunta en vivo, en directo, a Patricia, al 429-402. Vamos a ver si tenemos suerte hoy. Patricia, ¿dónde se consigue azufre soluble? Generalmente en las ferreterías. El azufre depende para qué se pueda utilizar. Nosotros lo utilizamos, espérate que voy a tomar uno así, ¿me pasás un poligresa? Viene en el formato que se llama poligresa, y lo utilizamos mucho para la curación de árboles o de arbustos sin ningún tipo de inconveniente. O sea que en los viveros lo va a conseguir y en las ferreterías también lo va a conseguir. Puntualmente, ¿te preguntaron por algo en especial?
No, esa es la pregunta que tengo acá, por lo menos. Bueno, generalmente se hace un tratamiento como insecticida para frutales. Yo, o sea, quería decirte, a lo mejor estaba allí, para saber si tiene hojas o no tiene hojas la planta. En esta época lo puedo colocar perfectamente bien, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema, para poder utilizarlo en todo tipo de frutales, básicamente. Si la persona que preguntó es porque tiene frutales, que sí, que lo utilice, que es excelente, y aparte de eso va a cicatrizar, no solo va a curar, así que está bueno utilizarlo. Llama a alguien que tiene 2 durazneros que los logró de carozos. Sí. Está muy lindo y hace 2 años que ya da frutos y en cantidad. Pero el problema es que adentro la fruta tiene unos bichos como gusanos pequeños. ¿Cómo debo prevenir esto? Perfecto, está bueno lo que acabas de decir, prevenir. Estamos en el momento de prevención, que es muy interesante. Vienen unas capsulitas que lo que hay que hacer es un pequeño agujerito en el tallo y se ponen esas capsulitas y eso va a hacer curación directa adentro de la planta, tanto como fungicidas como insecticidas. Si tiene el bichito, va a estar directamente en el fruto, es porque realmente tiene que curar bien la planta para poder mantenerla y es en este momento el que hay que hacerlo, poligresa. Y es en este momento el que hay que hacerlo. En la cápsula se coloca en el tallo, suponte 2 metros de tallo, lleva 2 cápsulas nada más. Es sumamente económico y se puede utilizar en cualquier época del año, pero ahora hay que utilizarla puntualmente en eso que la señora te está manifestando. Perfecto. No sabe que me estaba acordando, nosotros aquí en la radio teníamos un limón espectacular. Y empezó a secarse algunas ramas. Sí. Y un día dijimos, bueno, vamos a cortar las que están secas. Y nos encontramos que adentro las hormigas circulaban por toda la planta. Ah, bueno, en ese caso hay que fijarse porque generalmente ahí tenemos 2 problemáticas. Una que es un hongo y otra que es un insecto. Cuando tenés mucha cantidad de hormigas, una de las cuestiones que hay que hacer es fumigar contra hongos. Porque generalmente hay un hongo dando vuelta, que uno quizás por estar mirando la hormiga no alcanza a divisarlo, pero sí hay que hacer un buen tratamiento de fungicidas. Este tratamiento, una que van a amainar las hormigas porque no tienen ese hongo que está dulce, que lo está consumiendo, y otra es que automáticamente la hormiga no solo va a buscar otro lugar, sino que va a ir tendiendo a desaparecer. Muy bien, un laurel de jardín tiene 5 años, quiere saber si lo pueden cambiar de lugar. Si ellos ven que el tronco tiene un tronco muy importante o varias ramas que salen desde abajo y la altura es más de 1 metro, 1,5 metros, en realidad es muy riesgoso. Pero habría que hacer una poda muy baja de 50, 60 centímetros, la poda, y después ir formateando el PAM. ¿Cómo se formatea? Se arma con una palada por debajo del arbusto, profunda, como si se hiciese una zanja todo alrededor, y después se moja esa zanja, o sea que quede agua allí para que se vaya formateando el pan. Una vez que se desprendió ese pan de la tierra, ahí recién lo puedo trasplantar. Todo lo que es de hoja perenne, o sea que se mantiene las hojas en el invierno y yo quiero trasplantar, tengo que hacer un buen formato de pan para después poder mudarlo. Para evitar que los duraznos se caigan antes de madurar, ¿qué debo hacer en este tiempo? Tiene relación con la pregunta anterior, me parece. Exactamente, tal cual, es lo mismo. Por eso hablamos de prevención. Es el momento. De todas maneras, recuerden que el frutal va a florecer a lo mejor mucha cantidad, pero va a eliminar el excedente de fruta que no pueda mantener en su planta. Es muy sabia la naturaleza y autoelimina el excedente, nada más. Entonces a veces vemos cantidad de frutas en el piso y decimos ¿qué pasó? Pero en realidad también está eliminando lo que no va a poder llevar a término. Tenemos llamado en el 429-402.
llamen al 429-127, le pedimos a los oyentes, 429-127, porque esta es la línea que estamos charlando con Patricia. O 429-769, 429-769. Vamos a ver, 429-769, aquí nos están llamando a este número. Así le damos la posibilidad que puedan también hacer las preguntas. Patricia, vamos a comentar un poquito algo de Viveros Morgan. ¿Qué es lo que en este momento le podemos ofrecer a la gente de Rufino? Vamos a aprovechar, vamos a hacer publicidad también. Vamos a aprovechar. Claro. Ahora le podemos ofrecer unos citrus que están bellísimos. Le podemos ofrecer todo tipo de frutales. Recordamos que los frutales pueden ser de pepita, pueden ser de carozo. En ellos van a estar las manzanas, las ciruelas, los duraznos, las peras, cerezas, guindas. Todo eso empezamos y estamos ya poniendo desde hace 15 días y sin ningún tipo de inconveniente. Y es interesante porque podemos preparar nuestro suelo para poder recibir esa planta. ¿Cómo lo preparamos? Con una buena tierra negra, con un porcentaje de arena. Puede ser en algunos casos un porcentaje de estiércol. Recordamos que el estiércol siempre lo ponemos seco, nunca húmedo, nunca de arriba. ¿Te acordás que los otros días charlábamos de un gallinero? La parte de arriba no es la que se usa la parte de abajo, la que ya se convirtió en tierra. Esa es la que podemos utilizar y la podemos utilizar en todo el jardín. Eso también obviamente se compra, pero a veces lo tenemos y lo podemos utilizar. Creo que tenemos un llamado al aire para dialogar con Patricia. Ya puede charlar con Patricia, adelante. Sí, hola, buen día. Buen día. Sí, le quería hacer una pregunta porque tengo 3 plantas de agapanthus hace 5 años más o menos y una sola floreció una sola vez y no florece el resto. ¿Qué pasa? Varias cosas pueden pasar. Una, que estés en un lugar que en algún sector le dé mucho riego por alguna razón. Si es el tema del riego, en realidad lo que hay que hacer es levantar la planta, que esté un poco más alta para que no se mantenga la humedad tanto entre los bulbos. Otra es que haya que hacer división de matas, levantar toda la planta y abrirla para que pueda llegar a florecer mejor. Y otra es que naturalmente el suelo no tenga las sustancias necesarias para que pueda hacer esa floración. Sobre la pared sur, digamos, del tapial sobre la pared sur. Tapial sobre la pared sur. Sí. Lo que tendrías que hacer es que el suelo, ponerle harina de hueso al bulbo para que esto pueda activar la floración. Se activa y yo los levantaría, los abriría y les pondría un buen sustrato nuevo, tierra buena que la puedo preparar, y harina de hueso. ¿Y trasladarla del lugar o dejarla en el mismo lugar? Si le das unas más de 3 horas de sol en el mismo lugar. No, sí, porque le toma el verano cuando viene del oeste, le toma el verano, digamos, directo. Tendrías el sol de la tarde, así. Claro, claro. Perfecto. Sí, está muy contra tapial. Sí, está contra el tapial. Sí, están contra el tapial. Sí. ¿Y el tapial es clarito, blanco? No, ladrillo común. Ladrillo común, perfecto, mejor, porque el ladrillo lo que tiene es que te amaina mucho. El blanco va a tener más temperatura, te va a refractar más temperatura. Ajá. En realidad lo que te debe estar faltando es un problema de suelo. Agregarle harina de hueso y ya, con eso... ¿Y es cierto eso de la leyenda de que está amachorrada o no? No. Porque todo el mundo dice que está amachorrada, no florece. Como si fuera una mamá que no puede tener hijos, lo mismo, una señora no, que no puede tener hijos. Nosotros ese amachorramiento en realidad es un problema de suelo. Cuando vos mejores ese suelo que por alguna razón, quizás, o sea, también nos pasa lo siguiente, a veces hay un suelo que es muy alcalino en este caso, que quiere decir que por alguna razón los albañiles hicieron, suponte, una mezcla o algo por el estilo, y ese suelo no está descompuesto lo necesario para recibir ese bulbo. Claro, y en verano tiene un paraíso cerca, que por ahí la sombra del paraíso a lo mejor también. Si tiene un paraíso cerca, sí. ¿Qué tan cerca? ¿Las raíces pueden estar chupando? Cerca, 1 metro, 1,5 metros. Bueno, esa es otra historia. Las raíces del paraíso lo que hacen es una alopatía, que es que la planta que tiene al lado no la deja crecer o no la deja florecer. Entonces lo que hay que hacer es darle mucha comida al agapanthus,
mucho alimento de suelo para que tenga su propio suelo y pueda empezar a florecer. Bueno, muchísimas gracias Al por la contrario. información. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por llamar. Podemos dar la posibilidad a un último llamado, 429-769. 429-769. Otra pregunta, para colocar bulbos de tulipanes, sí, ¿debo tener en cuenta que tenga sol o sombra? ¿Y cómo debo preparar la tierra para un buen desarrollo? ¿Quiere que le repita la pregunta? No. El bulbo de tulipán ya lo estamos plantando, porque si no, no alcanzamos a tener la floración. Cuando el bulbo, si no lo plantamos ahora, cuando quiera florecer, ya estamos con mucha temperatura, o sea, con mucho calor, y obviamente que no va a florecer. En lo preferible, al sol de la mañana, para que la temperatura no sea tan elevada. Recordemos que siempre tenemos que trasladar, ubicarnos en el lugar de producción, en el lugar de donde vienen las plantas. En este caso los bulbos, sabemos que vienen de zonas frías, los tulipanes, y que allá están florecidos en pleno invierno y con un colorido espectacular. Nosotros tenemos que hacerle el mismo hábitat, el mismo espacio. En lo posible, hacer como si el lugar se hiciera una maceta en la tierra, en el suelo, puntear ese espacio, darle muy buen alimento y ahí trasplantar. Si tienen que ir a comprar tierra, pidan un sustrato común, tierra abonada, así, tierra abonada, no con resaca, con turba, con tierra abonada, y de esa manera ahí lo plantan. Perfecto. Bueno, estábamos hablando de Vivero Morgan. ¿Qué es lo que más en este momento la gente solicita? La gente solicita mucho color. Patricia. O sea, les encanta llevarse plantas que tengan flores con color. Es como si necesitáramos avivar el invierno con cierta calidez, con los colores muy cálidos como los amarillos, los naranjas. Estábamos viendo que es muy llamativo todo eso, aunque sea nos hacen preparar una maceta llena de pensamientos y la ubican entre las plantas que ya tienen, pero es una manera de tener calidez en el frío, ¿no es cierto? Lo que observábamos, Patricia, así cuando recorremos un poco Venado, que la gente le gusta muchísimo preparar, ya sea en el jardín, en el ingreso de la casa, muchos plantines, como dice usted, y muchos colores, que no se da, por ejemplo, acá en Rufino. Acá se usa mucho y como que la cultura de poner la planta y de cuidarla y de realmente hacer la transmisión de historia, que es lo que charlamos en cuanto a que veíamos acá, por ejemplo, te digo lo que nos pasa. Vienen las abuelas con los nietos. Las abuelas le enseñan a los nietos o los nietos les ayudan a las abuelas a plantar. Y a lo largo de los años, como ya casi tenemos 25, 26 años acá, vemos que los nietos siguen esa transmisión. Entonces se casan, hacen su casa y ellos vienen a buscar igual que la abuela venía a buscar. Y es una transmisión de generación que es muy importante y es muy interesante. Y nosotros la vemos acá permanentemente. Los chicos que nos visitaron en cuarto, quinto grado de hace 10, 12, 15 años, esos chicos están viniendo al vivero comúnmente. Ellos vienen, entran, buscan, sacan, se proveen y se llevan a su casa como una cosa de voy a la despensa y compro. Hacen exactamente lo mismo. Anoche nos pasó que un matrimonio terminó su casa y bueno, está acostumbrado a tener plantas porque la abuela tenía plantas. Entonces, lo primero que hizo es buscar espacios para tener plantas. Y eso creo que si no se tiene la cultura, hay que empezar a tenerla. Porque realmente la transmisión es lo que te da el centro de tener la naturaleza en tu casa. Y acá la tenemos mucho, esa cultura, y la hemos manejado mucho con las escuelas también. Al vivero vienen muchas escuelas, muchos grados permanentemente a visitarlo. Les contamos cómo son las plantas, qué les pasa a las plantas, las vivencias que pueden tener cada uno con las plantas. Y a lo mejor también esa transmisión al chico. Vos viste que lo que el chico recepta ya después no se lo olvida. Sí, no se olvida. Y bueno, y a lo mejor hay que empezar por los chicos, ¿viste? ¿Y en Venado quién es quien va a comprar más plantas? ¿El hombre o la mujer? Estamos hablando los dos.
no, vos sabés que los dos, y te diría que el hombre es más entusiasta que la mujer. En cuanto al jardín, los hombres se entusiasman muchísimo. Después por ahí te vienen y te hacen la chanza de me toca a mí plantar, me toca a mí cortar el pasto, pero realmente son ellos los que... ¿Por qué no venís, Patricia, y me decís qué voy a poner en mi casa? Mucho, pero te diría que los fines de semana tenemos un alto porcentaje de varones o de mujeres que vienen y dicen mi marido quiere tener un frutal en el patio, por ejemplo. Es como si las mujeres no lo quisieran tener, ¿viste? Pero nos pasa mucho, nos pasa mucho que los varones son como los que insisten mucho y tienen una conciencia ecológica muy interesante, al igual que las mujeres, pero como que a veces se manifiesta un poco más. Patricia, le agradecemos como siempre, y a usted o a los oyentes le decimos que a lo mejor ingresando en nuestra página pueden encontrar los micros de Patricia Roldán, que a lo mejor tienen alguna relación con alguna pregunta que ustedes han hecho o algún problema que ustedes tienen. Tienen que ingresar universalrufino.com.ar. Patricia, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muy amable, muchas gracias, hasta la próxima.